retomar el texto que venimos estudiando. Tito capítulo 1. Seguimos ahí en Tito capítulo 1 y estamos en los versos del 5 al 10. ¿Ya lo tienen? Muy bien, todos conmigo, a ver. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte muchas gracias en esta mañana, porque una vez más podemos estar reunidos como iglesia, como familia cristiana, dispuestos a estudiar tu palabra. Y queremos en esta hora rogar que tu Espíritu Santo nos dé esa sabiduría que solo tú puedes darnos a cada uno, con el fin de poder entender y poner en práctica lo que tu palabra nos enseña. Gracias porque el permitirnos estar aquí reunidos en este día es bendición tuya. Gracias porque nos has traído a cada uno desde nuestros diferentes lugares con el fin de juntarnos en uno y de esta manera poder alabarte, glorificar tu nombre con alegría y ahora estar listos a que tú nos hables a través de tu palabra. Gracias, Señor, en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, la semana pasada terminamos la parte del versículo 8, donde dice, dueño de sí mismo. Hoy nos corresponde el versículo 9, y debemos tener presente esta parte que dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado. Hermano, déjeme decirle que hoy tristemente dentro de la vida cristiana del mundo encontramos una gran cantidad de personas que desafortunadamente no han sido retenedores de la palabra fiel, sino que por el contrario la han tergiversado y han empezado a enseñar cosas que no son, supuestamente basados en las Escrituras. Pero lo triste de todo esto es la cantidad de personas que están yendo detrás de ellos. La palabra del Señor nos lo establece de manera concreta, que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros y que nosotros debemos estar cuidados de ellos. Es muy importante para usted y para mí como creyente tener en claro que no puedo, escúcheme bien, no puedo dejarme llevar por sutilezas, por vanidades, por cosas que no están basadas en toda la Escritura. Porque hay que tener en cuenta esto. Aquellos que enseñan mal, dicen que enseñan conforme a la Escritura, pero no conforme a toda la Escritura. Y esa es la diferencia. Porque nunca van a encontrar ustedes que la palabra de Dios se contradiga en ninguna parte. Nunca. Hoy, tristemente, vemos como miles de personas, millones de ellas en todas las partes del mundo, están dejándose llevar por enseñanzas huecas, por enseñanzas vacías, por enseñanzas que van aún en contra de la misma Escritura.
¿Por qué? Porque no hay en estas personas una verdadera retención de la palabra de Dios. Es importante para nosotros como creyentes tener en cuenta que, claro, recordemos, Pablo le está diciendo a Tito que la labor de él es establecer ancianos con esas características, pero estamos diciendo de manera concreta desde que iniciamos la predicación de este texto que es para todos los creyentes. Usted, mi hermano querido, como creyente, tiene la obligación, escúcheme bien, tiene la obligación de ser retenedor de la palabra. ¿Y qué significa ser retenedor? No solamente que usted la escuche y pase por alto. Es que usted la escuche y la ponga en práctica. Eso es ser retenedor. Porque es que si usted no retiene lo que la palabra enseña, usted va a empezar a vivir conforme a sus propios deseos. Y la palabra del Señor siempre nos va a ir a hacer pensar, a llevar, a ir en contra de la carne. Siempre. Así que, cuando dice aquí que el creyente debe ser retenedor de la palabra fiel, primero debo tener en cuenta, uno, ¿a qué se refiere con la palabra fiel? A la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios es fiel? ¿Ustedes creen que Dios es fiel? Lo cantábamos esta mañana. ¿Sí? Sí, Él es fiel. Entonces, ¿por qué vamos nosotros a decir esta parte de la Escritura no la debo tener en cuenta? Esta sí. Porque tristemente eso es lo que vemos hoy. ¿Sí? Personas que están diciendo, por ejemplo, hoy que es nuestra celebración del Día del Señor, algunos están diciendo, no, es que el día de reposo ya no es obligación guardarlo. ¿Cuándo? En las Escrituras dice que el día de reposo dejó de ser necesidad guardarlo para nosotros. ¿Han encontrado eso alguna vez en la palabra? Yo tengo que decirle, no. No hay ningún texto de las Escrituras que me haga pensar a mí que ya no debo guardar el día de reposo. Por el contrario, veo al Señor que está diciendo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, yo no puedo pensar en ningún momento de que eso era para el pueblo de Israel y que no tiene nada que ver conmigo, que eso era para el tiempo de antes, o como algunos han querido enseñar hoy, no, es que antes se vivía por ley, hoy vivimos por la gracia, y por la gracia no necesitamos hacer nada de la ley. Por el contrario, la gracia en nosotros, manifestada por el Señor Jesucristo, nos lleva a ser mejores cumplidores de la ley. Y eso es algo en lo cual nosotros como hijos de Dios debemos estar siendo retenedores, receptivos. Los verdaderos hijos de Dios necesitamos tener en claro que es nuestro deber retener la palabra para aplicarla, toda. ¿Dónde entonces queda el texto de 2 de Timoteo 3:16? A ver, de memoria, ¿quién se acuerda? Porque toda la palabra es inspirada por Toda la Escritura. inspirada por Dios. Para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Gulu, ey. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Es toda. No el pedacito que usted cree que debe ser. No el pedacito que a usted le gusta. Eso es ser retenedor de la palabra. Y saber que la palabra de Dios es para nuestro beneficio. ¿Hay alguna parte de las Escrituras que sea contraproducente para usted?
Le pregunto. ¿Usted cree que hay algo en las Escrituras que sea contraproducente? ¿Que Dios lo haya escrito ahí sencillamente para hacerla pasar un mal rato? Déjeme decirle, no. De ninguna manera. Por eso fue que también el Señor le dijo a Josué allá en capítulo 1, verso 8. ¿Qué le dijo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que te está escrito de ti. Porque entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué no prosperamos nuestros caminos hoy? ¿Y por qué todo no nos sale bien? Porque hemos apartado la ley de nosotros. Porque nos han enseñado que ya no necesitamos cumplir la ley, porque ahora estamos por gracia. Y déjeme decirle, como dice Pablo, ojalá se mutilasen aquellos que os enseñan tales cosas. Hermano, usted y yo, como hijos de Dios, debemos tener en claro que la palabra del Señor sigue siendo perfecta. Y es toda. No es pedacitos, es toda. No en vano el mismo Señor Jesús, a través del apóstol Juan, allá en la isla de Patmos, dijo: maldito aquel que le añadiere o le quitare una jota o una tilde a esta profecía. Y el mismo Señor Jesús fue el que dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Se da cuenta? Entonces, mi hermano, ¿de dónde ha salido la idea de que hay cosas de la palabra que ya yo no tengo que cumplir? ¿Cómo es que hoy, por ejemplo, encontramos a pastores en los púlpitos enseñando a personas que no, cuando la palabra dice que la mujer no debe enseñar en la congregación, eso era para ellos allá? Hoy sí pueden pararse al frente a predicar. ¿Cómo así? ¿Dónde quedó eso? ¿Cuándo cambió? ¿O es que acaso ellos han recibido nueva profecía? Cuando el Señor dijo que todo estaba completo, yo le creo. ¿Dónde quedó entonces aquello de que no, es que la liberación femenina ha permitido que las mujeres hoy se vistan como se les dé la gana? ¿Dónde quedó entonces el que la mujer se vista con decoro? ¿Dónde quedó? Eso pasó de moda. Déjeme decirle, no, la palabra sigue siendo fiel y verdadera. Y usted y yo estamos en la obligación de tomarla como eso, fiel y verdadera. Los hijos de Dios necesitamos tener eso claro. Pero el problema está cuando los hijos de Dios, entre comillas, creen que eso ya no está de moda, que eso ya no va más. La gran mayoría de nosotros, recuerdo en mi época de juventud, de niñez, queríamos ser grandes rápido. ¿Se acuerdan por qué era? Queríamos ser grandes rápido. ¿Y era para qué? Para, entre comillas, hacer lo que se me dé la gana. Eso era lo que nosotros creíamos. Y escuchaba yo las conversaciones de algunos que decían: uy, no, es que mi papá y mi mamá son... ya quisiera yo ser adulto para quitármelos de encima. Pero luego los he tenido que ver en los funerales diciendo:
¿por qué te fuiste tan pronto, mamá o papá? ¿Se da cuenta? Y ahí es donde nosotros debemos decir, ¿acaso será que en la vida cristiana nosotros llegamos a un punto de adultez en el que ya no necesitamos más de la palabra de Dios? ¿Para qué? Ya tengo suficiente con lo que sé, ¿cierto? No necesito aprender más. Déjeme decirle, hermano, uno, dice la Escritura, que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. Eso dice. Y si es un martillo que quebranta la piedra, ¿por qué creen que el Señor dijo eso? Porque el mismo Señor Jesús dijo en otro pasaje también, cambiaré vuestro corazón de piedra por uno de carne. ¿Se da cuenta? Entonces sí necesitamos tener un corazón de carne. Y es la palabra del Señor la que se encarga de darle a ese corazón de piedra que tenemos para quebrantarlo y de esa manera convertirlo en uno de carne. Y yo te pregunto, cuando tú escuchas la predicación de la palabra, ¿la tomas para ti o estás pensando en algún otro? Hay que tener eso en cuenta. Porque a veces nosotros estamos pensando, sí, ese mensaje le caía bien pero a mí no. Yo en eso estoy bien. Y hay personas a las que usted le habla de cualquier tema. Y en todos los temas están bien. No tienen problema. Pero uno ve las vidas de esas personas y no muestran ese bien que dicen estar. Entonces, ahí es donde yo tengo que recapacitar y decir, Señor, ¿será que estoy siendo un buen retenedor de tu palabra? Déjeme decirle algo. El Señor fue el que dijo, oídlo todo y retener lo bueno. ¿Cierto? ¿Han visto lo que hace un colador? ¿Cierto? Pregunto, cuando usted hace un jugo de maracuyá, ¿las pepas son malas? ¿Cierto que no? Las pepas no son malas. Pero usted le pone el colador para que queden las pepas. ¿Ve? Y usted desecha las pepas como si fueran malas. ¿Por qué? Porque dice, eso no lo quiero. Pero, ¿cuántos de ustedes cuelan el jugo de mango? Algunos lo cuelan. ¿Cuántos cuelan el de guayaba? También, ¿cierto? Pero usted se come una guayaba y usted se pone a colar las pepitas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo cuela? ¿Ve? ¿A qué voy con esto? Que a veces nosotros estamos haciendo lo mismo con la Escritura. Y empezamos solo a colar lo que me gusta. Lo que supuestamente es profecía para mí. Lo que supuestamente es beneficioso para mí. Pero lo demás, eso desechémoslo. Y si la palabra me dice que toda es inspirada por Dios, entonces, ¿será que hay algo que yo tenga que desechar de la palabra?
déjeme decirle, no. No hay nada de la palabra de Dios que yo deba desechar. Por el contrario, toda debo absorberla, debo retenerla para mí, no dejar que se vaya. A eso es a lo que se refiere cuando dice que el siervo de Dios, o el hombre cristiano, o la mujer cristiana, debe ser retenedor de la palabra fiel. ¿Qué gana usted con retener la palabra? Pregúntese. ¿Ah? ¿Qué cree que gana usted con retener la palabra? La memoria fresca y no la deja olvidar. Muy importante eso. ¿Cuántos se acuerdan del primer versículo que memorizamos? Ah, ese sí, ¿cierto? Y el 15º, ya lo que no nos acordamos. Pero, si empezamos a hacer el repaso, encontraremos que algunos estamos ahí como que, ¡ay! Pero, hay algo. Siempre hay algo. No se nos fue del todo. Una palabrita nos hace recordar, ah, sí. ¿Y tú? ¿Te das cuenta? Tú alza tu mano y extiende tu vara sobre el mar y divídelo, y pasen los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Te das cuenta? Ahí está. Tú vienes. Ah, ¿se da cuenta? Eso es ser retenedores de la palabra. ¿Por qué? Porque algo ha quedado en mí de eso. Lo triste es cuando han pasado meses, semanas, años en los que no hay nada. No he retenido nada. ¿Cuántos retuvieron algo de lo que enseñé sobre Primera de Timoteo? Hay cosas claves que se enseñaron de Timoteo, ¿cierto? A ver, ¿quién me dice una que se acuerde? Timoteo 4. La instrucción que tuvo de la abuela que se llamaba y la madre. Ah, muy bien. ¿Sí ven? Y no necesitamos leer el texto. El pasaje que memorizamos del capítulo 4 de la segunda carta. Conforme a sus propias pero sobre el todo, soporta las aflicciones, cumple su ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la guerra, me he guardado la fe. Por lo demás, me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor puesto en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Te das cuenta? Eso es ser retenedores de la palabra. Pero ¿para qué me sirve a mí retener la palabra? ¿De qué sirve que usted se haya aprendido todo ese reguero de textos si cuando está pasando un momento en el cual los debe usar, se le olvidaron? No sirve de nada. No sirve de nada. La idea, hermano, es, aparte de que lo retengas,
tengas la capacidad de ponerlo en práctica. Eso es de verdad retener. Entonces, cuando usted va por allí por la calle y le dicen, vamos a compartir el evangelio, usted dice, ay no, a mí me da miedo. ¿Le sirvió de algo haberse memorizado todo ese pasaje de Timoteo? Por el contrario, yo debería decir en ese momento, te encarezco delante de Dios, ¡que predique! Entonces, voy a predicar. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo? No, pero es que ahorita estamos en... No, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y para qué es la palabra? Redarguye, reprende, exhorta. ¿Se da cuenta? Ahí está. Entonces, ¿a quién debo redarguir, reprender y corregir? ¿A quién? Primero a mí mismo. Y también a los que están conmigo, a mi familia. Pero también a mis hermanos. Pero también a mis vecinos. Aunque no conozcan de Cristo, tengo que redarguirlos, tengo que instruirlos, tengo que corregirlos con la palabra. Para eso debo ser retenedor de ella. ¿Qué hace usted cuando alguien le dice, por ejemplo, eso que hemos escuchado muchas veces decir, es que en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré? Y usted le dice, ah, sí. ¿Dónde dice eso en la Escritura? ¿Lo dice eso en alguna parte? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Corregir en ese momento y decirle, qué pena, pero eso no lo dice la Escritura. Ay, no, pero ¿cómo me va a decir que no? Muéstreme. Me contaba alguien esta mañana que alguien le dijo, con que el pastor les enseñó que no se debe celebrar la Navidad. Y la persona dijo, no fue el pastor, es la Biblia. No, pero la Biblia es... ¿Pero dónde dice que tengamos que hacer esto y esto y esto? Ah, no. Pero se da cuenta. Lo más fácil es... Y a veces el pobrecito pastor ni cuenta se da de lo que está pasando. Qué pecadito de él, ¿cierto? La cuestión aquí, hermano, es, si usted está siendo instruido, corregido, advertido, ¿qué más? Exhortado con la palabra, ¿qué es lo que tiene que hacer? Asumirla para usted. Asumirla. Retenerla no es hacerle presión para que no me toque a mí. Por el contrario, retenerla es decir, sí, eso es para mí. Sí, soy yo el que tiene que poner en práctica esto. Sí, soy yo el que tiene que reconocer mi pecado. Soy yo el que tiene que confesar a otros el pecado que tengo. Soy yo el que tiene que predicar el evangelio. Soy yo el que tiene que ser fiel al Señor, no los demás. El problema es que la gran mayoría de veces estamos viendo, si el pastor está hablando de la fidelidad, eso es para la hermana X que casi no viene. Y usted es lo suficientemente fiel como para... Porque no es ser fiel de vez en cuando. Si usted
es una persona casada, ¿le gustaría que su esposa o su esposo le fuera fiel a veces? ¿Cierto, Marta? Que la mayoría de las veces sea fiel, el resto no me importa, ¿cierto? ¿Cierto, José? No, siempre debemos ser fieles. Es que debemos, o somos fieles o no lo somos. Así de sencillo es. ¿Soy fiel o no lo soy? Santiago. Nosotros necesitamos tener en claro que cuando dice aquí que ser retenedores no es solamente de vez en cuando que debo retener. Ay, no, es que los salmos son tan bonitos. Cuando dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ah, eso es para mí. Eso sí es bonito. Pero cuando me dicen, ¿quieres venir en pos de mí? Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. No, eso no es para mí. No, eso no. Eso que lo haga otro. Los pastores, que ellos sí son buenos, maestro. Es que el pastor es el que tiene que ser fiel. Es el pastor el que nunca puede faltar. Es el pastor el que tiene que nunca salirse de una mala palabra. A mí sí se me pueden salir de vez en cuando. Pero donde yo escucho al pastor que se le salga una, oh, hasta ese día fue mi pastor. ¿Cierto? Porque así somos. Ahora, pregunto yo, la palabra dice, cuando estábamos hablando de lo que hablamos, dice solamente que es el pastor el que debe hablar con su palabra sazonada. ¿Es solamente a los pastores a los que le dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca? ¿Es solamente a los pastores? ¿Cierto que no? ¿Es solamente a los pastores a los que se le dice que sean fieles? Entonces, ¿por qué vives una vida que no está basada en las Escrituras? Que no está reteniendo lo que la palabra enseña. A eso es a lo que Pablo se está haciendo mención. Primero, cuando yo soy retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, entonces también la voy a poder enseñar a otros. Y aquí, una vez más, pongo a Pablo de presente. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Noten que él no estaba diciendo, imiten a Cristo, no me miren a mí, que yo soy pecador. No, él no estaba diciendo eso. Y con toda la confianza, con toda la certeza en su corazón, él puede decir, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué hoy no encontramos a personas que puedan decirnos eso? ¿Por qué? Escuchó la palabra de Dios, la escuchó. Más, sin embargo, el pueblo no lo ha escuchado a él. Ese no es el problema. ¿El problema cuál es? Que hoy no queremos ser imitadores de Cristo. Entonces no queremos que nadie nos imite. Y por eso sencillamente decimos, no me miren a mí, yo soy humano también. Y con eso queremos hacer lo de Pilato, lavarnos las manos. No, déjeme decirle que no. Sí, usted es humano, y yo también lo soy. Pero usted y yo
Yo como pastor y usted como oveja, estamos igual de responsables delante de Dios en ser retenedores de la palabra para hacerla como ella dice que la hagamos. No solo el pastor. No solo es el pastor. Entonces, hermano, para poder ser retenedor de la palabra fiel, yo tengo que conocerla. Tengo que aplicarla. He escuchado a muchos decir, ¡ja! Pero ¿qué tal? Si no es capaz de hacerlo él, yo mucho menos. ¿Y sabe qué es lo que usted está diciendo en ese momento? Aunque no lo diga así, usted está diciendo, yo tengo derecho a equivocarme. No me juzguen por eso. ¿Y usted tiene derecho a equivocarse? ¿Será que sí? Déjeme decirle algo. Si nosotros hacemos las cosas como Dios manda en su palabra, nunca nos equivocaremos. Nunca. Y ese es un principio que usted debe tener en claro. ¿Por qué se equivoca? Porque no hace como la palabra de Dios dice. Por esa razón nos equivocamos. Y sencillamente queremos tapar las cosas diciendo, es que como yo soy humano. Cuando Pablo dijo allá en Romanos capítulo 12, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, es para que usted no se crea muchas cosas, pero tampoco se crea menos cosas que los demás. Hay que tener un equilibrio. Y por eso se lo repite a los Gálatas cuando le dice, si alguno es tentado en alguna cosa, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, hermano, no piense que usted ya tiene el toro cogido por los cuernos y que no puede hacer nada. No. Lo que se trata aquí es de decir, espera un momentito. Tanto mi hermano como mi hermana como yo nos vemos enfrentados todos los días a una cosa que se llama tentaciones. Todos los días, a toda hora. Pero ¿qué dice la Escritura? Hijitos míos, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Resistirla. Decirle, Señor, ayúdame a ver la salida que tú me estás poniendo en esta tentación. No la veo, Señor, muéstramela. Estoy tan metido en esto que no soy capaz de verla. Por favor, que brille más para verla yo. Es lo que deberíamos decir. Pero ¿qué es lo que hacemos? Cerramos los ojos y nos metemos. ¿Se da cuenta? Por eso también dice la Escritura, he aquí vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Todo el tiempo él está por ahí, mirando por dónde hacerte caer. Para eso es que tengo que ser retenedor de la palabra. Para que cuando venga esa tentación, aquello en lo que Satanás me quiera hacer caer, yo pueda verlo claramente y decir, no.
decirle exactamente lo mismo que dijo el Señor: apártate de mí, Satanás, no tienes parte conmigo. ¿Se da cuenta? Eso da el ser retenedor de la palabra. Dijimos que lo primero es saber que es fiel. Lo segundo, ¿qué es? Retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñada. Hermano, ¿quién fue el que enseñó la palabra? El Señor Jesús. Él fue el que nos la enseñó. De pronto usted me diga: no, pero usted es el que me la está enseñando a mí. No, déjeme decirle: no, yo sencillamente estoy haciendo lo que el Señor me mandó a hacer. Ahora, ¿cómo ha sido enseñada? Dígame si no le ha pasado a usted que hay ocasiones en las que usted como que pone en duda lo que ha aprendido. ¿Usted cree que eso viene de Dios? Vamos a hablar, por ejemplo, de un tema. Los viernes hemos estado hablando del libre albedrío, ¿cierto? Y el enemigo le sigue poniendo en su cabeza la idea de que sí puedes decidir. Tú puedes decidir. ¿Cómo a él te ocurre? ¿Acaso eres una máquina? ¿Cómo te van a decir que tú no tienes decisión? Y usted empieza: pues sí. Y se va dejando llevar por eso. Dejando textos tan claros como el que hemos leído allá en Eclesiastés. Lo que es, hace mucho que fue. Entonces, hermano, cuando yo me quiero poner en contra de la palabra, no es porque usted quiera ser malo, sino porque el enemigo está obrando en usted. Y no se trata aquí de que usted me crea ciegamente a mí, porque no se trata de eso tampoco. De lo que se trata es de que usted haga como hacían los de Berea. La gente de Berea dice: escuchaban y luego se iban a su casa a cerciorarse que lo que les habían dicho estuviera conforme a lo que dice la Escritura. Entonces, de pronto encontraré aquí alguno que diga: bueno, ¿y usted por qué no celebra la? No, fue que el pastor nos dijo que no la celebrara. Buena razón, ¿cierto? Eso nos muestra a alguien muy buen retenedor de la palabra fiel. No, para nada. ¿Qué sería lo que usted tendría que contestar? Estudiamos en las Escrituras y nos dimos cuenta de que eso es contrario a ellas. Por lo tanto, no volvimos a celebrarla. Ya. Pero no salga con que, no, es que en la iglesia dijeron, entonces pues tocó. Tal como ha sido enseñado. Ahora, la segunda parte del versículo: para que también pueda exhortar. Hermano, cuán necesario es que usted y yo, como creyentes,
retengamos la palabra, pensando en que podemos exhortar a otros con ella, pero empezando por nosotros mismos. Recordando que la exhortación, ¿qué es? Animar, no es regañar. Porque muchas veces algunos se han querido tomar la exhortación como regaño a los demás. No, no se trata de regañar aquí a nadie. La exhortación es decirle, hermano o hermana, yo he visto que la forma en la que te estás comportando no es la correcta y quiero llevarte a las Escrituras para que, por favor, cambies tu manera de actuar. ¿Lo estoy regañando? No. De ninguna manera. Yo tengo que decirle, espera un momentico, ¿y cómo qué? ¿Cómo qué me vas a decir? Vamos a suponer el otro tema que ha sido también complicado, el vestido. La forma de vestirse decorosamente. Y usted de una vez se indispone por eso. Ay, no, pero es que ya, ahora hasta nos van a medir la falda. No, ustedes no me van a ver a mí con 1 metro midiéndole la falda ninguna. Ni nada de esas cosas. Yo a nadie le he dicho aquí que no puede venir aquí así o acá. O sea, sencillamente es la palabra del Señor la que se encarga de convencerlo a usted de pecado, justicia y juicio. Y es esa, la palabra de Dios, la que le está diciendo que la mujer debe vestir decorosamente. No soy yo. Si fuera algo mío, listo, yo lo asumo. Pero es la palabra de Dios, no es algo que yo me inventé. Entonces, ¿contra quién va a pelear? ¿Conmigo o con la palabra? ¿Te acuerdas lo que Pablo le fue dicho por el mismo Señor Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Sabes una cosa, Pablo? Dura cosa te es dar patadas contra la puntilla. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vas a salir perdiendo, Pablo. Eso es lo que le estaba diciendo. No puedes ir en mi contra. Y eso es lo que hacemos algunos cuando se nos expone nuestra condición delante de la palabra de Dios. De una vez nos queremos poner en contra, de una vez nos levantamos y ahí sí queremos hacer uso de aquello que algunos dicen, es que yo soy libre. Libre. La palabra del Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, usted quiere ser verdaderamente libre, dice también el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No es porque usted se levante en contra de la palabra de Dios que va a ser libre. Es cuando la ponga en práctica. En ese momento empezará a disfrutar de la libertad. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando la ha retenido, tal como ha sido enseñada, usted va a poder exhortar a otros, animarlos y decirles, venga, mira lo que dice, exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. No se trata de venirle y decir, tranquilo hermanito, usted tiene razón, es que a usted le han dado mucho garrote, es que como que todos los mensajes se lo están tirando a usted últimamente. No, yo estoy de acuerdo con usted. O va a decir, pero momentico, ¿con qué es con lo que no estás de acuerdo? No, es que cómo me van a decir cómo vestirme.
qué pena, pero es que no es el pastor el que te está diciendo cómo te vistas. Es la palabra. ¿Se da cuenta? Es la palabra la que lo dice. No, pero es que ya hasta para hablar uno... ¿Qué dice la Escritura? Con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermanos, ¿cuánto necesitamos dentro de la iglesia cristiana, Dios con nosotros, hombres y mujeres que estén dispuestos a retener la palabra fiel, a ponerla en práctica y a enseñarla a los que se oponen? Decirles, venga, vamos a lo que dice la Escritura. Sí, el pastor lo dijo, pero se lo inventó él. ¿Ustedes saben cuántas cosas me he inventado yo? Ninguna, porque yo no soy inventor. No me puedo inventar nada. Dios no me dio a mí la capacidad de ser inventor, pero sí me dio la capacidad de ser retenedor de la palabra. Y con ella es que quiero convencer a los que contradicen. Pregunto, ¿he obligado a alguno de ustedes a hacer algo? No es mi labor obligar a nadie. El Señor no me mandó obligar a nadie a nada. El Señor me mandó a predicar su palabra. Y eso es lo que hago. Es para lo que Él me preparó, es para lo que Él me capacitó, y es lo que estoy haciendo. Entonces, hermano, les cuento un pequeño anécdota. El jueves, ayer, el viernes, escribí la reflexión. Algunos la leyeron, la del viernes, y la publiqué en una página por allá de unos grupos cristianos. Y lo interesante era que en la reflexión estaba hablando de personas que se quieren poner en contra de lo que dice la Escritura, en este caso estábamos hablando del milagro que fue hecho a un hombre que estaba postrado en el pozo de Siloé, de Bethesda, por 38 años. Llevaba 38 años ahí, y el Señor llega el día de reposo y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y todos los judíos que estaban alrededor, en lugar de estar maravillados por el milagro que había sido hecho en este hombre, estaban preocupados porque estaba cargando el lecho en día de reposo. Y era lo que les llamaba la atención. Por eso estaban preocupados, estaban diciéndole, ¿quién te dijo eso? No te es lícito cargar tu lecho en día de reposo. Y ellos sabían que era el que estaba tirado ahí en la cama, al lado del pozo. Y mandé la reflexión sobre este tema, diciéndole que muchas veces nos estamos fijando en cosas que no tienen razón, que no son importantes, y dejamos lo verdaderamente importante, que es la predicación de la palabra. Y mencioné algo del apóstol Pablo cuando dijo, por esta causa sufro penalidades y hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Utilicé ese pasaje y lo mandé. Resulta que por allá alguien me escribe y me dice, ¿de quién predicaba Pablo? Entonces le dije, pues del Señor. Pero es que hay que mirar bien el texto, porque una cosa es Jesús y otra es Cristo. ¿Perdón?
¿Cómo así que una cosa es Jesús y otra es Cristo? Sí, es que Jesús era para los judíos y Cristo para los gentiles. Y me dice esto: no es con el fin de polemizar, escuche bien, no es con el fin de polemizar, pero hay que entender el texto, si es de Jesús o es de Cristo que se está hablando. Dije, Señor, ¿yo qué le contesto a este señor? ¿Qué le contesto? Y de inmediato vino la palabra de Dios y me dijo: escrito está, no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. No tuve que decir más nada. Simplemente dije, Señor, eso me hace ver lo importante que es predicar tu palabra. Y después le mostraba a mi esposa de otra página igual, porque mando la reflexión a varias páginas y le leía lo que alguien escribió y me decía: hermano, Dios le bendiga por escribir esas verdades que son tan importantes de reconocer en el día de hoy, porque tristemente se ha dejado de lado la predicación del Evangelio por seguir ideas de hombres. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Hermano, la palabra del Señor es con el fin de que nuestras vidas sean mejor cada día. Y si nosotros hacemos tal y como está escrito aquí, nunca, y escúcheme bien, nunca nos irá diferente a lo que le dijeron a Josué. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No quiere decir que no vayan a venir problemas. No quiere decir que no vayan a venir dificultades. Sí, van a venir. Pero cuando soy una persona que retiene la Escritura y asimismo la enseña, de esa manera, en ese aspecto las cosas saldrán bien. Entonces, hermano, recuerden, su labor al memorizar las Escrituras no es solamente para usted, es también para que de esa manera enseñe a otros. El convencimiento no es nuestro, el convencimiento solamente lo hace Dios. Por eso Pablo también dijo: ¿y quién es Apolos? ¿Y quién es Pablo? ¿Y quién es Pedro? Lo que deben tener en claro es: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Cristo. Y esa es nuestra labor: enseñar la palabra de Dios donde quiera que esté, a tiempo, fuera de tiempo, a quien quiera que se nos ponga al frente, enseñarle lo que la palabra del Señor enseña y ponerlo en práctica para nosotros. Si no lo hacemos de esa manera, no esperemos ver buenos resultados. Ahora le pregunto: ¿está reteniendo la palabra? ¿Toda la palabra? ¿Qué estás haciendo con ella? ¿Qué estás haciendo con ella? Pidámosle al Señor que nos ayude a no solo ser buenos reteniendo, sino también buenos enseñando, buenos exhortando y buenos poniendo en práctica para nosotros mismos lo que la palabra enseña. Vamos a orar. Oh Señor amado, te damos muchas gracias, porque una vez más, a través de tu palabra nos hablas de lo importante que es que como tus hijos llevemos una vida basada en tu palabra.
Perdónanos, Señor, por las veces en las que tal vez hemos querido disentir de lo que ella manda. Porque tal vez en ocasiones hemos querido pensar que eso no es para nosotros. Pero rogamos que nos ayudes para que siempre podamos llevar en nosotros la marca de Cristo y sentirnos gozosos de que la gente nos rechace, de que la gente no quiera estar al lado nuestro, pero todo porque seguimos al pie de la letra lo que tu palabra manda. Ayúdanos, Señor, a que no nos rechacen porque somos odiosos, a que no nos rechacen porque somos mal hablados, a que no nos rechacen porque somos chismosos, sino porque realmente estamos queriendo vivir como tu palabra manda. Que ese sea nuestro anhelo, nuestro deseo cada día, de retener para nosotros lo que tu palabra manda y enseña. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos, en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga.